Bien, unos conceptos más que tenemos que tener presente es el concepto de presión. Entonces, ese concepto de presión, ¿no es cierto? Aquí yo quiero definirlo de una manera diferente y para esto voy a valerme de una analogía y voy a definir de una vez el concepto de presión y el concepto de caudal, ¿ya? Son dos conceptos que nosotros vamos a definir. Presión, ¿no es cierto? Es la analogía de voltaje y caudal es la analogía de corriente. Entonces, cuando nosotros hablamos de presión, hablamos de una fuerza o de una fuerza contenida o de una energía potencial, ¿no es cierto? Que está contenida en cierto, puede ser recipiente cerrado, en cierta tubería, ¿no es cierto? Exclusivamente la presión en sistemas neumáticos va a estar ligada a lo que son tuberías y lo que son acumuladores. Entonces, presión es igual a voltaje, ¿no? Presión es igual a voltaje. Entonces, eh, lo que hace... ya, ahora vamos con caudal. Caudal es igual a corriente. Entonces, cuando nosotros definimos el concepto de corriente eléctrica, nosotros definimos como el flujo de electrones, ¿no es cierto?, que circula por un determinado conductor en un tiempo determinado. Lo mismo pasa con la definición de caudal. Caudal es la cantidad de aire que circula por una tubería, por una cierta tubería en un tiempo determinado. Ese es caudal, la cantidad de aire que circula por una tubería. Igual a corriente. Y presión es la fuerza necesaria para empujar esa cantidad de aire a través de esta tubería. Igual que voltaje, voltaje es la fuerza necesaria que empuja los electrones o la carga eléctrica a través de un conductor. Entonces, presión y voltaje son analogías y caudal y corriente son analogías. Ahora, todo lo que es presión se mide con, puede ser en su mayoría con manómetros, ¿no? Pero también hay elementos de medición como sensores. Creo que algunos de ustedes nos encontramos en, en la materia de segundo que es sensores con algunos de ustedes y pudimos definir o pudimos estudiar cómo se medía la presión, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una tubería o cómo se medía la presión en un recipiente cerrado, ¿no? Entonces, uno de los elementos más utilizados va a ser este manómetro, ¿no es cierto? Este manómetro de aquí. Sin embargo, todos los manómetros y los elementos de medición nos dan una lectura de presiones relativas, ¿no? Mucho ojo. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? No, no hay. Ya, vamos a ver un videito, ¿ya? Déjenme compartir sonido, ya. Parker es un fabricante, ¿no? Este video describirá cómo trabajan los sistemas neumáticos industriales. Estos 5 tipos de componentes representan los elementos más comunes utilizados en los sistemas. El objetivo final de toda esta colección de componentes, en la mayoría de los casos, es crear movimiento que realizará algún tipo de trabajo en un entorno industrial. La neumática es una de las tecnologías más utilizadas para automatizar procesos repetitivos. Por lo tanto, las aplicaciones comunes pueden ser mover un producto de un lugar a otro, presionar o sujetar piezas de un producto. Para entender mejor cómo trabajan los sistemas, empezaremos por el inicio, con el compresor, y siguiendo el proceso hasta la meta final del movimiento. El compresor genera la energía que alimenta el sistema en forma de aire comprimido. Para generar aire comprimido, el compresor aspira aire de su entorno y lo presuriza o confina a un espacio más pequeño, creando la energía necesaria para controlar el sistema. Una vez comprimido, el aire necesita estar seco y limpio, para que las partículas dañinas como óxido o suciedad no obstruyan las partes móviles del sistema. El aire comprimido viajará a través de un tubo o línea al siguiente componente, llamado Unidad de Preparación de Aire o FRL. FRL son las iniciales de filtro, regulador y lubricador, que son piezas comunes que componen la unidad de preparación de aire.
Típicamente, la primera unidad en el sistema de preparación de aire es lo que se conoce como separador de líquidos, el cual hace circular o girar el aire utilizando paletas con forma especial. La rápida circulación del aire presurizado elimina la humedad no deseada debido a la fuerza centrífuga. La siguiente unidad es un filtro, el cual elimina aún más las partículas y la humedad en un proceso de 2 etapas. Tal como en el separador de líquidos, una serie de paletas o aspas en el filtro circulan el aire en la primera etapa. En la segunda etapa, el aire pasa a través de una media filtrante llamada elemento con el fin de atrapar los contaminantes no deseados. Una vez que está seco y limpio, es común ajustar el nivel de presión de aire que sale del compresor. Este ajuste tiene un impacto en cuánta fuerza genera el sistema. Una presión más alta permite al actuador ejercer más fuerza, y una presión más baja genera menos fuerza. El regulador logra esto utilizando un ensamble accionado por resorte. La perilla en el regulador ajusta la fuerza del resorte de control para lograr un punto de ajuste de presión deseado. Cada vez que el nivel de presión disminuye por debajo del punto de ajuste deseado, el poppet o la válvula interna abre un camino para que la presión más alta fluya aguas abajo. Esta operación continúa hasta que la presión en el sistema alcanza la presión de ajuste del regulador. En este punto, el poppet o válvula interna se cierran hasta que haya un nuevo flujo de demanda. También es común tener un manómetro en el regulador para que el usuario pueda monitorear la presión del sistema. Finalmente, en aplicaciones específicas tales como motores de aire o herramientas neumáticas, se puede agregar un lubricador para distribuir una fina brisa de lubricante en el aire comprimido, que ayude a lubricar los componentes que siguen el flujo de aire. Ahora que el aire comprimido está limpio, seco y establecido en la presión correcta para la aplicación, el siguiente paso es dirigirlo hacia donde deseamos crear movimiento. Una válvula de control direccional es usada para lograr esta tarea. Esta válvula de control direccional cuenta con una serie de vías internas que pueden conectar el aire que llega al puerto de entrada, con una o dos vías en la salida de la válvula llamados puertos de trabajo. Dependiendo de la posición de los elementos móviles, los cuales típicamente son llamados carretes, el aire será bloqueado para pasar por un puerto y permitirá su paso por el otro. Las secciones altas en el carrete, llamadas discos, impedirán que el aire avance por un camino, mientras que las secciones inferiores del carrete, llamadas surcos, permitirán el flujo a su alrededor para avanzar a uno de los puertos de trabajo. En este tipo de válvulas tan común, cuando la unidad no está accionada, el carrete es forzado hacia el lado izquierdo de la válvula por un resorte. En esta posición usted puede ver que este disco impide que el aire salga por el puerto de trabajo número 4 y en cambio es forzado a salir por el puerto número 2, debido a que el surco en la sección inferior del carrete permite que el aire fluya y pase al puerto de trabajo número 2. Para cambiar la dirección del aire hacia el puerto de trabajo número 4, la válvula debe estar accionada. En la mayoría de los equipos automatizados, un PLC o controlador lógico programable dará la orden a la válvula para cambiarla mediante una señal eléctrica. Cuando llega una señal en un componente de la válvula llamada bobina del solenoide, se crea un campo magnético que atrae hacia ella una pieza central llamada émbolo. Cuando el émbolo no está asentado, permite que el aire del interior de la válvula, conocido como presión piloto, empuje este carrete hacia la derecha. Una vez que este carrete llega al extremo derecho de la válvula, el disco o secciones altas cierran el paso hacia el puerto de trabajo número 2 y en cambio dirige el flujo de aire comprimido hacia el puerto de trabajo número 4. Cuando se elimina la señal del PLC, también se elimina la fuerza generada por el electroimán. En tal punto, el resorte del émbolo vuelve a su estado inicial, lo que elimina la señal de aire que empuja este carrete. El resorte del extremo opuesto devolverá este carrete a su posición predeterminada una vez más, dirigiendo el aire de regreso por el puerto de trabajo número 2. El PLC ahora puede dirigir el aire a cualquier puerto que se necesite cuando sea necesario. El siguiente componente en el sistema, el actuador, nos permitirá realizar un trabajo útil con el aire comprimido que limpiamos y redirigimos. En la mayoría de las aplicaciones, el propósito de cambiar la dirección del aire comprimido con la válvula es generar movimiento en diferentes direcciones. Parker fabrica una amplia variedad de actuadores o cilindros, como también se les llama comúnmente. Ellos convertirán el aire comprimido en movimiento. Estos tipos comunes de cilindros son con final de vástago mostrados aquí. El actuador creará movimiento utilizando la energía del aire comprimido suministrado por la válvula de control direccional. Podemos ver que el puerto de trabajo número 4 está conectado a la parte posterior o tapa en el extremo del cilindro. Cuando el aire comprimido empuja el pistón, es forzado a moverse hacia adelante adentro de un tubo que comúnmente se llama camisa del cilindro.
El pistón está unido a un vástago que se extenderá como resultado de la fuerza generada por el aire comprimido que actúa sobre el pistón. El actuador continuará moviéndose en esa dirección hasta que alcance su límite físico, o si la resistencia a la fuerza comúnmente llamada carga es mayor que la fuerza del aire comprimido, en cuyo caso el regulador de presión puede ajustarse a una presión más alta. Ahora que hemos completado la extensión, necesitaremos un método para retraer el actuador a su posición inicial. La válvula de control direccional logrará esto, cambiando la dirección en que fluye el aire comprimido desde el puerto de trabajo número 4 al puerto de trabajo número 2. El puerto de trabajo número 2 se conecta al extremo de la cabeza del actuador, y cuando el aire comprimido empuja en el lado opuesto del pistón, invertirá la dirección del vástago del pistón. Este movimiento inverso se suele denominar retracción. Para que este actuador expulse el aire que contiene el cilindro, este debe de ir a algún lugar al que comúnmente se denomina escape. El aire de escape se ilustra con el color rojo y se muestra saliendo del cilindro, fluyendo de vuelta a través de la válvula, hacia afuera del silenciador y al exterior en la atmósfera. Este sistema puede repetir este proceso tanto como el PLC le indica que mueva las cosas del punto A al punto B. Por ejemplo, en este ejemplo, el PLC le dice al actuador que mueva este producto enviando una señal a la válvula de control direccional, que está usando aire comprimido limpio y seco para alimentar el actuador. La neumática también se usa comúnmente para sujetar dos componentes juntos en un proceso de ensamble, para ayudar a formar un producto terminado. A través de la combinación de los productos de preparación de aire, válvulas y actuadores de Parker, existe una amplia gama de aplicaciones que pueden ser resueltas. Visítenos en parker.com/mx para explorar todos los productos neumáticos que tenemos para ofrecer. Bien, a ver, aquí quiero hacerles una pregunta. A ver, Lucas Obregón. Aquí dijo algo y es ¿por qué o para qué se utiliza la neumática? Bueno, antes de que Lucas intervenga, pero esa es la pregunta, Efraín. Lo que acabamos de ver es un resumen de sistemas neumáticos. Es bastante simple, son sistemas bastante prácticos. Hoy en día se siguen utilizando estos sistemas. Lo que ha cambiado es un poquito el control. Antes se tenía un control un poquito más antiguo. Hoy se tiene un control por PLC, hoy se tiene un control eléctrico. Antes se tenía controles mecánicos, controles eléctricos también. Pero sigue siendo bastante práctico los sistemas neumáticos. Todo este resumen de video que nosotros acabamos de ver es lo que nosotros vamos a estudiar a lo largo, es la parte técnica que nosotros vamos a estudiar. Es decir, ustedes al finalizar este semestre, este periodo académico, ustedes van a estar en la capacidad de definir cada elemento, el funcionamiento, de armar, diseñar circuitos eléctricos y electrónicos, perdón, circuitos neumáticos, de armar y diseñar circuitos neumáticos de tal manera que puedan ofrecer soluciones, ¿no es cierto?, a ciertas problemáticas en la industria. Ahora sí, Efraín, en este video nos mencionó el por qué se utiliza o el para qué se utilizan los sistemas neumáticos. Listo, Efraín. ¿Para qué se utilizan o en qué, para qué se utilizan los sistemas neumáticos, ¿no? Es lo que un poquito nos hablaba en el video. Sí, en el video, bueno, nos dice que el sistema neumático se utiliza específicamente para procesos repetitivos, los cuales se puede utilizar con actuadores, en este caso con el cilindro, y para utilizar el tema del aire comprimido, específicamente para procesos repetitivos. Muy bien, excelente, ¿no? Ese es uno de los puntos más utilizados, ¿no? Perdón, de las razones por las que más se utilizan los sistemas neumáticos, ¿no? Es porque son capaces de generar movimientos lineales reciprocantes en cualquier dirección
y que se pueden repetir, ¿no? Repetir infinitamente. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de procesos, ustedes se van a dar cuenta que programar o diseñar sistemas neumáticos, circuitos neumáticos, es bastante fácil cuando tiene que ser repetitivo, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que se utiliza. En un inicio nosotros tenemos aquí la parte de compresión del aire, ¿no es cierto? Aquí arriba está el compresor. En la parte de abajo está el depósito o acumulador, ¿no es cierto? El compresor solo es esta parte de aquí arriba, el motorcito. El acumulador o el depósito está en la parte de aquí abajo. Luego tenemos una parte de tratamiento del aire donde se limpia el aire de toda impureza. Luego tenemos la distribución, ¿no es cierto? El control de distribución del aire. Acá tenemos el controlador, ¿no es cierto? Que en este caso es un PLC. Y finalmente el actuador, ¿no? Eso es lo que conforma un sistema neumático, ¿ya? Eso es lo que conforma un sistema neumático. Entonces, bueno, caudal ya lo definimos. Vamos a pasar y vamos a ver aplicaciones neumáticas. Miren, nosotros tenemos lo que yo les había dicho, ¿no? Manipuladores industriales como por ejemplo pinzas, taladros, lo que son máquinas rotativas, plataformas elevadoras, que por ahí Patricio me decía que quería hacer una plataforma elevadora. También se hace con sistemas neumáticos, refrentadoras y achanfladoras de tubo, plegadoras de cajas de cartón, manipuladoras de carga, robots industriales, robots didácticos, máquinas de etiquetado de botellas, vibradores neumáticos para selectores de piezas o también para el tema de medicina, cuando se trata de selección de pastillas, pulidoras, ¿no es cierto? Todo esto son parte de las aplicaciones de la energía de los sistemas neumáticos. Ramírez, ¿tiene levantada la mano? Sí, también creo que aquí también No abarca lo lo estoy que es los escuchando, sistemas espérame un momento, ya. Se me apagó el... AUX mode. Y ahora sí. Yo decía, Inge, no sé si aquí también aplica lo que es los frenos de aire de los vehículos pesados. También eso no es neumática en las aplicaciones. Sí, 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 correcto. De hecho, la neumática en los equipos, en los automotores, sobre todo pesados, es bastante presente, ¿no? En frenos, en el sistema de frenos, ¿en qué más? En pequeñas plataformas dentro de los vehículos, em, ¿qué más? También en lo que es en las volquetas, que traen sus tanques de aire para poder levantar los cajones. Yo he visto eso, que también se utiliza bastante. El Y eso cajón de es la muy volqueta. útil. Sí, porque yo vi una vez cuando estaba en prácticas que es un cilindro así que se almacena todo el aire comprimido. Entonces ahí lo que hace es de levantar lo que es todo el cajón. Pero eso ya no es ingeniero. Eso es hidráulico, ¿no? Eso es hidráulico. Sí. Sin embargo, le damos el punto a Ramírez porque hidráulico y Inge, neumático es casi similar. Inge, donde sí se aplica, he visto en las retroexcavadoras que tienen de los brazos, esas sí saben ser hidráulicas. Hidráulicas también, ¿no? En el tema de retroexcavadoras, en el tema de maquinaria pesada, se ocupa un poco más hidráulico que Las neumático. retroexcavadoras sí. Ajá. En las neumáticos se utiliza, por ejemplo, en las enllantadoras, las que utilizan en las vulcanizadoras, esas van a ir a presión. Aire a presión, pero vamos a hablar sobre máquinas neumáticas y aplicadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, no se confundan, neumática no tiene nada que ver con los neumáticos del carro, ¿no? No, pero, o sea, me refiero a la máquina porque ella, por ejemplo, lleva 4 pistones, por lo que tiene 4 engranajes, casi se puede decir, que, por ejemplo, estuvimos arreglando una durante pasantías, en la cual, por ejemplo, tiene pedales, que en los cuales expande, porque va conectado al compresor de aire, Ya. y, por ejemplo, que gracias al aire comprimido se logra lo que es los aros, tanto expandirlos como reducirlos en caso de que tengan un problema. Entonces, de esa manera, con el aire comprimido,
lograban lo que es el enderezamiento de esos, porque incluso se nos reventó una manguera de aire de alta presión y no quedó nadie ahí parado. Entonces ahí nos dimos cuenta que con respecto a eso, sí se utiliza lo que es la neumática. Ya, excelente, excelente, muchas gracias. Franklin, adelante. Sí, ingeniero. Verá, lo que la mayoría de los equipos pesados, como son retroexcavadores, excavadoras, tractores, todo eso, es hidráulico. Lo que sí se ocupa es en el vacuum. Por ejemplo, el vacuum sí tiene un sistema neumático para trabajar. El vacuum sí. Sí, pero hay ciertos sistemas como por ejemplo el sistema el sistema de frenos de los equipos camioneros. Esos sistemas sí son neumáticos, ¿no? Podríamos dejar como conclusión que en lo que es maquinaria pesada, la mayoría de equipos ocupa sistemas hidráulicos, pero hay cierta presencia o en menor cantidad de sistemas neumáticos, ¿no? Entonces, pero sí, sí existen, ¿no? Sin embargo, la intención de ver un poco la aplicación es ver la presencia neumática en la industria, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes vayan a hacer el diseño de un sistema repetitivo, ¿no es cierto? Como por ejemplo, aquí tenemos estas plegadoras de cartón, ¿no es cierto? Que va a ser un sistema que todo el tiempo va a estar plegando cartón, va a estar plegando cartón, o refrentadoras o achanfladoras de tubo, digamos, en grandes cantidades. Es un tema que siempre va a estar repitiendo, ¿no es cierto? Este tema, cuando sea muy repetitivo, la mejor solución es que sea neumática, ¿no? Es que sea neumática. Porque aquí viene el siguiente punto. Miren, el costo de la energía eléctrica es, digamos que 100, ¿no? El costo de la energía hidráulica es 5 veces más que la energía eléctrica, es 500. Y el costo de la energía neumática es 10 veces más que la energía eléctrica, ¿no? Y aquí quiero explicar algo, o sea, no quiere decir que el sistema neumático sea caro. La energía neumática es la costosa. ¿Por qué? Porque la energía neumática necesita un compresor, ¿no es cierto? Este compresor puede ser eléctrico, un motorcito eléctrico. Este motor eléctrico funciona y recién lo que hace es colocar el aire comprimido en un contenedor, ¿no es cierto? Y después ese contenedor comienza a abastecer energía neumática a todo el sistema, ¿no? Comienza a abastecer energía neumática a todo el sistema. Entonces, es por eso que el costo de la energía neumática es un poco más elevada que los demás, porque la energía eléctrica es la más barata, ¿no? La energía hidráulica no necesita hacer el proceso de compresión, sino que toma el aceite y lo que hace es transmitir la fuerza a través del aceite, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El costo de la energía neumática es más elevada que la energía eléctrica y la energía hidráulica, pero cuando nosotros hacemos movimientos constantes y repetitivos y estamos hablando de producciones a gran escala, la energía neumática abarata costos por la rapidez. Es decir, en eficiencia, la energía neumática gana a la energía hidráulica y a la energía eléctrica. Por eso es que hoy en día todavía seguimos utilizando energía neumática. Entonces, cuando tenemos procesos repetitivos, la mejor solución es energía neumática. Vamos a ver las ventajas de la energía neumática. Primero, que la instalación es fácil, sencilla y es limpia, ¿no? Los componentes son más baratos con respecto a los componentes hidráulicos. Los movimientos con respecto a los otros componentes, como son componentes eléctricos o componentes hidráulicos, son más rápidos, los neumáticos. Las pérdidas, si se pierde, por ejemplo, si se escapa aire, ¿no es cierto? Si hay una pérdida de aire, si se escapó aire, no tiene mucha importancia, no es de gran relevancia.
¿no es cierto? Para ciertos casos, la energía, los sistemas neumáticos no necesitan de otros sistemas para la automatización. Y esto es lo que vamos a ver este semestre. Hacer automatización solo con energía neumática, solo con sistemas neumáticos, hacer una automatización completa. Es lo que ustedes van a poder hacer, el diseño de esto. ¿Cuándo se utiliza solo neumática en la automatización? Por ejemplo, en ambientes peligrosos, ¿no? Donde no pueden ir sistemas eléctricos porque hay riesgos de explosión, ¿no es cierto? Porque hay ambientes inflamables. Entonces, en esos casos, la energía neumática es la solución. El aire comprimido puede ser encerrado herméticamente y no es inflamable ni explosivo. Una desventaja, en cambio, o las desventajas es que tiene un limitante de fuerza de 30.000 newtons. Aquí no está bien 30, es 30.000 K-newtons. El costo de la energía, como ya les explicaba, es mayor a la energía eléctrica y a la energía hidráulica. Eso tiene que ver por el proceso, ¿no? Otra vez les repito, es el proceso que hace que el costo sea más elevado, el proceso de que el compresor toma aire del medio ambiente, lo comprime, lo guarda, ¿no es cierto? Y de ahí se comienza a distribuir. Todo ese proceso hace que el costo sea mayor. Y eso es un poquito las desventajas, ¿no? Otra es que los escapes de aire pueden ser bastante ruidosos, y otra es que el aire comprimido no es reutilizable. Entonces el aire comprimido que sale ya con cierta presión y se va al medio ambiente, es más fácil botarlo al medio ambiente que poner una manguerita y reutilizarlo, ¿no? Es un poco más complicado o más costoso hacer eso. Entonces es más fácil botarlo y utilizar nuevo aire comprimido. Sin embargo, aquí una ventaja es que este aire que sale al medio ambiente no es contaminante, ¿ya? ¿Alguna pregunta tal vez?